Shabbat Shalom. En esta ocasión quiero recordar un poco un tema que en algunos años atrás fue muy relevante para mí. Cuando lo pregunté, cuando me lo enseñaron, cuando vi las controversias que había y terminé preguntándole al Señor y que al final del tiempo el Espíritu Santo me revela y me da gusto compartirlo. Yo sé que esto no es para todo mundo, porque hay cosas que comparto que son para todo mundo, pero esto es para aquellos que han gustado de estudiar la escritura y que saben que hay ciertos misterios. Para ello me basaré en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en los últimos versículos 19 y 20. Y al que ha estudiado sabe que Mateo es el único evangelio que se encontró escrito en lengua hebrea. Los demás fueron, vamos a decir, traducidos de lo que es el griego. Entonces, al ser Mateo, que se nos dio el consejo en hebreo, viene mayor sustancia porque hay más, se conserva más en la lengua cosas que son importantes. Mas, sin embargo, el libro de Mateo fue traducido al griego y algunos alegan que en el original hebreo estos últimos versos no existen. No existen porque tiene la controversia donde dice que es cuando al final de todo, cuando aparece el Señor Jesús ya resucitado, sus discípulos vuelven a voltear hacia Él. Y lo voy a leer para recordarlo. Y como vieron, le adoraron y algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en este lugar 19, en el versículo 19, donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es donde muchos alegan que esto fue agregado porque Pedro en el libro de los Hechos dice, cuando él se para ante la multitud en el día del Pentecostés y les dice: bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces ahí es donde el que está viendo por encima, o más bien su corazón ha sido pues todavía no perfeccionado, porque quiero que sepan que aunque la Biblia se lee con los ojos, se habla por la boca, se entiende por el corazón, no por la mente. Y muchos tenemos que ir siendo perfeccionados para ir entendiendo y comprendiendo. Para esto añadiré que otros sí saben que el agregar algunas cosas para hacerlos más exactos en lo que es la escritura es verdad. Por ejemplo, en el Pentateuco, pocos saben que el profeta Samuel, él terminó de escribirlo, que aunque la mayoría fue escrita por Moisés en aquel tiempo allá en el desierto, el profeta Samuel, que fue muchos años después, él termina concluyéndolo. Algunos que han podido leer ese libro de Isaac Newton se pueden dar cuenta cómo lo descubre. Y cuando han tratado de, vamos a decir, de traducir la Biblia a unos idiomas que deben de ser entendibles para la región y en el tiempo en el que se encuentran, como lo hizo Lutero en el alemán, por primera vez hacia todos los gentiles, como podríamos decir, aunque nosotros pensamos que cuando Martín Lutero lo escribió
todo el mundo tenía una Biblia y la verdad es de que solamente los muy ricos o los que estaban muy cerca de ese mundo del clérigo podían acercarse a las escrituras, puesto que tener un libro era algo muy caro. Entonces, ahora que gozamos con Biblias en todos los idiomas y ha habido personas que han puesto palabras para que otros las entiendan mejor o que se adapten a su cultura de una manera lo más preciso que se pueda. Pero al poner esas adaptaciones muchas veces se pierden, por eso hay un versículo donde dice, ay de aquel que le añade o le ponga una tilde o un punto a mi palabra, a una jota. Entonces, eso es algo muy peligroso. Por eso cuando, por ejemplo, yo voy a alguna versión parafraseada, le pongo mi nombre, ¿verdad? Que yo lo parafraseo, lo hago ver de esa manera, aunque otros la vean de una otra perspectiva. Entonces aquí el Señor, recordemos a quienes les habla. Le habla a un Pedro, a un Juan, a todos sus discípulos que estuvieron. Recordemos que ellos eran judíos, creyentes, practicantes, que buscaban realmente la santidad, que estuvieron con Juan el Bautista, el más grande de los profetas, dice la Escritura, discípulos de Juan el Bautista. No solo seguidores, discípulos, estaban cerquita de él. Él fue el que los introduce, Juan el Bautista, y que dice, he aquí el Cordero. Y ellos van y siguen a Jesús, porque Juan el Bautista les dice, Él es. Entonces, estas personas no eran cualquier persona, aunque eran pescadores, aunque eran gente del pueblo, vayamos a decir, era gente que amaba a Dios en verdad y que ya no se había conformado al sistema corrupto que se estaba ejerciendo en todo lo que es Israel, especialmente en Jerusalén, donde los puestos habían sido los puestos del sacerdote, incluso el rey, todos eran corruptos, no eran puestos por Dios, fueron cosas que se hicieron de acuerdo con el gobierno romano. Entonces, estas personas de un corazón fuerte que buscaban a Dios a pesar de estar sometidos a otro gobierno y que perseveraban no dentro del templo corrupto, sino que estaban buscando más en la realidad una palabra viva que les llenara el corazón, que les hiciera dar una esperanza. Estas personas son las que tomó Jesús. Y durante, algunos dicen 3 años y medio, otros dicen que eso fue solo 1 año en el Evangelio cronológico, pero Jesús los perfeccionó. Y cuando Él fue crucificado, ellos se decepcionaron de Él, pero al verlo con el poder de la resurrección, al verlo nuevamente, ellos cambian de actitud. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esas personas no eran romanos o egipcios que hayan salido de un sistema pagano de muchos dioses, sino que eran personas que conocían la Escritura, que sabían de un Dios de Israel que los sacó de Egipto y que era un solo Dios. Eran personas que sabían que robar, matar, asesinar, adulterar, todo eso eran pecados fuertes y que ellos buscaban la manera de agradar a Dios. Entonces, a esas personas que el Señor procesa y los lleva en su ministerio, Él les da una orden que ellos podían cumplir, porque el Señor no les podía dar una orden que no pudieran cumplir. Aparte que les dice, vayan con los gentiles y bautícenlos. Él les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no obstante de dar la orden, dice, yo los voy a respaldar. Entonces, esas personas estaban capacitadas para hacer este mandato. Pero este mandato vamos a decir, desmenuzártelo. El bautismo no es algo que sea tan sencillo como decir, te meto aquí en el agua y te saco y ya, eres otra persona. El bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en lo que es el Espíritu Santo, son 3 cosas diferentes.
el bautismo en el nombre del Padre es cuando las personas son tomadas de los sistemas, válgase egipcio, válgase babilónico, que están arrepentidas, que saben que esa vida no es algo bueno y que están buscando la manera de cuál es la verdad. Entonces el Padre, en su múltiple misericordia, las hace voltear hacia la Biblia, hacia el Dios de Israel. Entonces, el bautismo del Padre es su voluntad, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que tú aprendiste en tu ciudad, en tu pueblo, que de pequeño tú a los 12, 13 años podías tener sexo con una prostituta y iniciarte en la sexualidad. Mas, sin embargo, cuando tú te arrepientes de todo eso, ves que la Escritura dice que te guardes hasta el matrimonio. Entonces, ese proceso donde las personas vamos viendo todos los errores que cometimos y cómo debió haber sido, gracias a la Escritura, ese es el proceso donde uno voltea. Es cuando el Señor rescata a la gente de Egipto. La figura de su pueblo a pesar de que conocía de Dios, ellos estuvieron mezclados, confundidos con tantos dioses, como podríamos decir ahorita, que tú conoces gente que dices Dios y ellos te dicen de Buda, te dicen de Hare Krishna, te dicen que practican yoga, te dicen que tienen una virgen y que se cuelgan un crucifijo, y para ellos eso es Dios. Entonces, cuando tú te arrepientes realmente de esa vida y lo haces de corazón, Dios, el Padre, en ese momento te ve y te guía a la Escritura. Te pone un maestro que te va a sacar de ahí. Ese es el bautismo del Padre. Todas las personas que vemos a Abraham cómo sale de allá de las tierras de los babilónicos, vemos a Moisés cómo es sacado de Egipto y aún viviendo con Yetro, con su suegro, que era un sacerdote madianita, que eran adoradores de otros dioses, el Señor los saca. Por eso no lo conoce y él le comienza a decir quién eres. Comienza, bueno, ¿cuál es el verdadero Dios? Y el Señor dice, yo soy el que buscas, yo soy el que soy. Entonces el bautismo del Padre es cuando te sumerge en esa duda, en esa inconformidad, en esa fuerza que te hace que tú dices, yo ya no quiero más de borracheras, ya no quiero más de drogas, ya no quiero más de mentiras, ya no quiero más de robos, quiero una vida sin tanto problema que me traiga paz a mi corazón. Ese es el bautismo del Padre. Y como te dije, Abraham lo sufrió, Moisés lo sufrió, pero ese bautismo te lleva a un encuentro mayor, te busca a llegar a la palabra de Dios y te hace reconocer que necesitas ser perdonado de tus pecados pasados, porque hay muchas cargas. Quieres una nueva vida, pero necesitas ser perdonado. Es entonces cuando te encuentras hoy día con el bautismo del Hijo. Es cuando entra la persona de Jesús. Es cuando comienzas a aprender que hubo alguien que cargó nuestras cargas, que llevó nuestros pecados. Porque si tú no hubieras creído en la Biblia, si el Padre no te hubiera sacado y te hubiera dicho, mira, comienza a leer, comienza a ver este libro, y alguien te comienza a decir, sabes que mira, hay una manera en que todos tus pecados, por así fueran rojos como la grana o como el carmesí, serán transformados en blanca lana, o como la nieve, emblanquecidos. Entonces, en esta palabra ya estás encontrándote con la persona de Jesús, que es Dios mismo encarnado, haciendo misericordia por el hombre. Entonces ya estás yendo a un proceso mayor, al encuentro con Jesús, y cuando tú lo aceptas, cuando tú aceptas que Jesús, el Cristo, vino y murió en esa cruz por tus pecados, es necesario que hagas un pacto con Él. Es necesario que
ante algunas personas, ante algunos testigos, tú lo aceptes públicamente y digas, hago esto como una señal de un anhelo a una vida nueva. Entonces, en un lugar como este, en un río, en un arroyo, no sé, algunos hasta en el mar lo hacen, te sumergen como un símbolo, como cuando se lava un plato, pero simulando en la imaginación, pero en el espíritu, que eres sumergido en la sangre de Jesús, en la sangre de Cristo. Eso es el bautismo en el nombre del Hijo. Es cuando eres perdonado. Por eso Pedro, cuando dice bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo y recibirán el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu, él les dice que ese bautismo era necesario porque ellos ya eran personas que conocían que la Escritura era la verdad. No estamos hablando de que eran gentiles comunes, paganos, borrachos o adúlteros. No. Ellos estaban ahí para celebrar la fiesta del Pentecostés, un mandamiento. Y era cuando venían de todos lados de los judíos dispersos y estaban ahí. Y entonces Pedro les dice, ustedes, no es necesario que pasen por el bautismo del Padre. Ellos saben que la Escritura manda el modelo de una nueva vida, pero ahora Dios nos ha avanzado en el reino. Hay algo que antes no existía, que es el perdón de sus pecados. De sus pecados, como no habían podido ser perdonados a través de ofrendas de animales, a través de ningún tipo de ofrenda. Entonces le dice, y recibirán, cuando tú ya eres perdonado, entonces tu alma es como si volviera a nacer. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces, cuando es el bautismo en el agua, como una señal de pacto ante testigos, viene algo sobre ti, algo en lo espiritual, pero que se tiene que hacer en lo natural, que te provee de una limpieza que al limpiarse no es que quede vacío, sino que queda limpio para restaurar al hombre conforme fue su diseño original, con la llenura del Espíritu. Muchos en esos momentos comienzan a hablar otras lenguas, les suceden cosas tremendas, pero la verdad es de que ese es un proceso que va a seguir en adelante, porque ya una vez perdonados tus pecados, es algo más fuerte la santidad a la que eres llamado. El Señor dijo, habéis oído, no adulterarás, mas yo os digo, el que mira a una mujer solo para codiciarla, está pecando. Entonces, cuando tú ya recibes el perdón de tus pecados, te provee el Espíritu Santo en mayor medida, pero como tú estás acostumbrado y aturdido por el mundo todavía, va a haber un proceso en el que vas a aprender a que el Espíritu Santo te guíe, te llene, y vas a tener entonces un mayor entendimiento de la palabra. Entonces, el Señor le dice a sus apóstoles, ustedes tienen la capacidad de sacar a un soldado romano, ¿verdad?, a un gentil, y llevarlo a las Escrituras, llevarlo al arrepentimiento, y después presentarles a Jesús, y después hacer que ellos se llenen del Espíritu. Pero otras personas no tenían esa capacidad. Incluso hoy muchos pastores solamente te pueden llevar y muchas denominaciones solamente te pueden llevar al perdón de tus pecados. Dicen que te disipulan, pero te disipulan ellos, no te disipula Jesús. Entonces, esas personas, esos apóstoles, añadiendo al apóstol Pablo, ellos tenían esa capacidad. Por eso cuando se encuentran a otras personas que ya estaban estudiando Torah, que ya conocían la Escritura, y les decían, bueno, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan, en el del arrepentimiento. Entonces ellos le dicen, no, ya hay algo mejor.
porque ya habían sido capacitados. Entonces, el que añadió esa escritura de que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quizás fue uno de ellos que entendió la capacidad como hebreo de lo que estaba escribiendo a otros hebreos, a otros israelitas, a otros judíos, que ellos entendían de qué estaba hablando. Ahora en la confusión, la gente piensa que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es cuando un niño chiquito le echan agua y dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya, eres salvo por toda tu vida. O te voy a bautizar ya de grande cuando estás perdonado y te voy a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ambos están equivocados. El que tiene un encuentro con Dios sabe que hubo un proceso donde el Padre lo saca, que se arrepienta, donde se encuentra con el Hijo, con Jesús, y acepta ese arrepentimiento para perdón de pecados y comienza la vida en el Espíritu. Entonces, lo que lo que el apóstol Pedro dijo era correcto, porque les estaba diciendo a las gentes correctas lo que debían de hacer. El apóstol Pablo escribe a diferentes gentes en diferentes circunstancias, y cuando nosotros queremos comparar lo que le escribió a los colosenses con lo que le escribió a los corintios y vemos que hay algunas diferencias, decimos, bueno, en algunos casos Pablo dice que la mujer se siente y se calle, y en otros casos dice que no hay diferencia entre hombre y mujer. Lo que sucede es de que él está hablando a personas en diferentes situaciones espirituales. Cuando no es lo mismo que tú le digas en una situación a gente que está borracha, que está en la carne por completo, que está... la manera que tú tienes que hablarles es sal de ahí con una fuerza. A otras personas que ya están centradas y tienen una escritura que dice estoy dispuesto a estudiar, saqué un tiempo para estudiar, quiero tener espiritualidad. Entonces, por eso algunas de las cosas que vemos en los escritos parecieran ser diferentes, pero no, lo que pasa son instrucciones en diferentes niveles de espiritualidad. Si lo dijéramos de una manera, vamos a decir, como maestro, no le vas a decir la misma enseñanza a un niño de kinder que a uno de secundaria o a alguien que se va a graduar. No, entonces los apóstoles, ellos, debido al proceso que tuvieron como israelitas, como discípulos de Juan el Bautista y como discípulos de Jesús, y con la nueva vida que el Señor les da, ellos son capaces de poder enseñar esas tres etapas en lo que es tu acercamiento con Dios. Entonces, esto de Mateo 28, 19 y 20, quien lo agregó, sabía lo que estaba agregando y lo que estaba diciendo. No es contado como un pecado, ni mucho menos. Pero aquel que dice, no, es que tu bautismo es esto nada más, es el bautismo de Jesús y ahí se acaba todo, ahí ya tampoco es verdad. Después de que eres bautizado para perdón de pecados, la Escritura dice que Jesús mismo, Él te bautizará en el Espíritu Santo y después en fuego. Ese Espíritu Santo va a crecer en ti mediante el fuego que consume todas tus banalidades, todas tus impurezas, todas tus situaciones paganas que vas teniendo. Entonces, conforme el fuego del Espíritu va consumiendo ese tipo de vida, te vas llenando del Espíritu. Se va inflando, vamos a decir. Si tú todavía cometes actos donde cometas un pequeño robo o un grande robo, bueno, pues tus manos todavía no están dignas de ser llenas del Espíritu. Entonces hay que limpiarlas, hay que arrepentirse. Si tú haces cosas todavía que no puedes dejar algún tipo de vicio,
Eso está impidiendo la llenura del Espíritu. Entonces, cuando vemos esas escrituras, estamos quizás un poco confundidos, o la gente está confundida porque no puede entender esas situaciones ni comparar. Entonces, no es que la Biblia se contradiga, sino es de que hay que ver a quién se lo dijo, hay que ver cómo se lo dijo y hasta en qué idioma, vamos a decirlo así. Pero más que nada, las edades espirituales requieren diferentes órdenes. Los apóstoles, vamos a decir, en su primer junta que tuvieron, declararon, momento, ¿cuál va a ser nuestra primera doctrina con los gentiles? Y tuvieron tantos desacuerdos que dijeron, bueno, vamos a hacer que no coman, que se abstengan de los ídolos, que no coman de lo sacrificado a los ídolos, y no me acuerdo qué más. 3 cosas. Esa fue su predicación, ese fue su primer encuentro, su primer seminario teológico para estar de acuerdo. No les iban a decir, ¿sabes qué? Tienes que llenarte de la cátedra de Moisés. No. Primero el bautismo del Padre. Sáquenlo de los ídolos, sáquenlos de las imágenes, sáquenlos de comer sangre, sáquenlos de cometer adulterio. Entonces, ahí, cuando tú puedes captar eso, entonces captas el corazón del Señor Jesús, cómo es benévolo, y también te puedes tú verte en un espejo y decir, ¿en qué lugar estoy? Y algunos en esas doctrinas, en esos 3 pasos, ahí se quedan. Y hay iglesias que son para puro arrepentimiento, y hay iglesias que son para puro perdón de pecados, donde cada predicación es para que te perdonen tus pecados, te perdonen tus pecados. Y hay iglesias que ahora dicen que están en el Espíritu, pero la verdad es de que están comenzando, cometen muchas, son muy arrogantes. Y se olvidan de sacar al perdido, porque ellos ya andan en un nivel superior. Entonces, seamos conscientes de que la benevolencia de Dios nos va llevando en la vida a través de procesos de purificación llamados bautismos, y que algunos tardan años, pero cuando volteas y ves lo bueno que ha sido Dios, que hubo momentos en que deberías de haber muerto por tu insolencia, por no atender, porque escuchaste y fuiste rebelde, porque dejaste de congregarte, porque dejaste de creer, porque preferiste una mujer ajena, porque te inconformaste con algún liderazgo en donde te congregas. Ahora, quiero decirte que los bautismos y el servir a Dios y el acercarte a Dios te va a acercar a un cuerpo en donde son humanos, donde hay gente más crecida que probablemente te va a decepcionar teológicamente en algunas cosas, pero en otras cosas sirve a Dios. Es tan amplio el cuerpo que hay muchas áreas en las que sirven y otras no tienen luz. Entonces probablemente si tú ya no tienes nada que hacer en esa congregación, necesitas acercarte a algo que esté más de acuerdo a tu llamado en Dios, pues no temas hacerlo. Pero tampoco reniegues de lo que se te dio. Ni digas, ay, aquellos están súper equivocados, pero cuando llegaste estabas admirado de todo lo que aprendiste. Entonces, Shalvat, Shalom, y espero que se encuentren bien y tengan un poco más de claridad de lo que son los bautismos de una manera, vamos a decir, con un lenguaje más claro. Shalom.